Hola, Dios les bendiga. Bienvenidos todos a nuestro tercer nivel de la Escuela de Predicadores. Y en esta cátedra que se llama Teología 2, donde vamos a ver algunas materias bien importantes. Y vamos a empezar con uno de los más importantes que se llama la unicidad. Vamos a hablar entonces, ya vimos alguna introducción. Entonces vamos a iniciar hablando acerca de unicidad. Muy bien, para esto antes vamos a orar, vamos a pedir al Señor que el Señor nos ilumine. Esta es una materia que requiere mucha atención y requiere ser entendida bien, requiere ser entendida en su contexto, requiere ser entendida con todo lo que el Señor quiera manifestarse a nosotros. Tengamos una palabra de oración. Padre, yo te suplico que seas tú abriendo nuestro entendimiento, Señor, para comprender todo lo aquí propuesto. Te damos gracias por este espacio de la Escuela de Predicadores que ya abre su tercer nivel, Señor, y te pedimos que seas tú ayudándonos, guardándonos y guiándonos, Señor. Señor, que todo lo que aprendamos en este nivel pueda servir de mucha bendición para todos, Señor, los que aquí cursan y otras personas, Señor, que escucharán nuestras ponencias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Empecemos entonces en esta primera cátedra. Vamos a hablar del monoteísmo cristiano. La unicidad tiene que ver con la doctrina del Dios único e indivisible. El monoteísmo, por su parte, es la materia global que la enmarca. El Señor habló a Israel en Deuteronomios capítulo 6 y el versículo 4, donde dice: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Gálatas capítulo 3 versículo 20 dice: pero Dios es uno. Realmente la escritura de principio al fin habla acerca de un solo Dios. Solamente hay un Dios. Esta doctrina es central al mensaje bíblico, pues en el Antiguo y en el Nuevo Testamento enseñan clara y enfáticamente todo esto, lo afirman una y otra vez, pero a pesar de su forma reiterativa, hay muchos que no llegan a comprender, y tenemos incluso teólogos que no han comprendido el mensaje esencial de la unicidad, y por esto es necesario que nosotros tengamos bien definido. El monoteísmo, la creencia en un solo Dios, se llama monoteísmo. Esto proviene de dos palabras griegas, la palabra monos, que significa solo, solitario, uno, y teos, que significa Dios. Cualquier persona que no acepta el monoteísmo, pues se puede clasificar dentro de algunas ramas también. Por ejemplo, ateo, uno que niega la existencia de Dios. Agnóstico, uno que asevera que la existencia de Dios es desconocida y probablemente inconocible. Un panteísta. Panteísta es el que equivale a Dios, a la naturaleza, a las fuerzas del universo. Un politeísta es el que cree en más de un Dios. Un diteísmo, que es la creencia en dos dioses, es una forma de politeísmo, y también lo es el triteísmo, que es la forma técnica en lo que se conoce la creencia en tres dioses. Entre las religiones del mundo, tres son monoteístas: el judaísmo, el maometismo y el cristianismo. Pero sin embargo, dentro de las denominaciones de los que se nombran cristianos, existen varios puntos de vista divergentes en cuanto a la naturaleza de la deidad. Un punto de vista llamado el trinitarismo, que asevera que existen tres personas distintas en la deidad: Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, más un solo Dios. Dentro de las variaciones del trinitarismo podemos observar algunas tendencias, y créame que son extremas. De un lado, algunos trinitarios enfatizan la unicidad de Dios sin tener un entendimiento cuidadoso ni desarrollado de lo que significa
hablar de tres personas distintas en la deidad. De otro lado, otros trinitarios enfatizan la división en tres de la Trinidad hasta el punto de creer en tres seres autoconscientes y que su punto de vista es esencialmente triteísta. Además del trinitarismo, existe la doctrina del binitarismo, la cual no clasifica al Espíritu Santo como una persona aparte, sino que asevera creencia en dos personas de la deidad. Esto lo proclaman los ruselistas o los testigos de Jehová. Muchos monoteístas han indicado que tanto el trinitarismo como el binitarismo debilitan el monoteísmo estricto enseñado por la Biblia. Ellos insisten que la deidad no puede dividirse en persona y que Dios es absolutamente uno. Los que creemos en el monoteísmo, de alguna manera muchos se han ido tras dos corrientes. Una categoría que asevera que hay solamente un Dios, pero lo hace por negar de una manera u otra la plena deidad de Jesucristo. Este punto de vista fue representado en la historia primitiva de la iglesia por los monarquistas dinámicos, tal como Samosata, que fue uno muy famoso, los arianos, guiados por Ario, y estos grupos relegaban a Jesús a la posición de un Dios creado, un Dios subordinado, un Dios menor. La segunda categoría creen en un solo Dios, pero cree además que la plenitud de la deidad se encuentra manifestada en Jesucristo. Eso somos nosotros. Creemos que el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo son manifestaciones, modo u oficios o relaciones que el único Dios ha demostrado al hombre. Historiadores de la iglesia han utilizado los términos modalismo y monarquianismo modalístico para describir este punto de vista que ha sido mantenido desde la iglesia primitiva por hombres como Neto, Praxeas, Sabelio. En el siglo XX, los que creen en ambos, la unicidad indivisible de Dios y la plena deidad de Jesucristo, usan frecuentemente el término unicidad para describir su creencia. Y también usan los términos un solo Dios del nombre de Jesús para empoderarse de esto, mientras que los que resisten a este punto de vista usan designaciones engañosas y despreciativas como los Jesúsolos y como una nueva cuestión. Entonces, en esto viene como las diferentes ramas. Pero en resumen, la cristiandad ha producido algunos puntos de vista básicos acerca de la deidad. Uno es el trinitarismo. 2, el binitarismo. 3, el monoteísmo estricto con negación de la plena deidad de Jesucristo. Y 4, el monoteísmo estricto con una afirmación de la plena deidad de Jesucristo o unicidad. Es decir, que nosotros nos determinamos unicitario. Muy bien. Ahora vamos a entrar, describiendo las diferentes corrientes, vamos a la Biblia. Porque desde el Antiguo Testamento se enseña que hay un solo Dios. La expresión clásica de la doctrina de un solo Dios se halla en Deuteronomio 6:4, cuando dice: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Este versículo de las Escrituras ha venido a ser la declaración de fe más distintiva e importante para los judíos. Ellos lo nombran o lo llaman como el Shema o la Shema, tras la primera palabra de la frase hebreo, y lo citan con frecuencia en el español como: Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Tradicionalmente un judío devoto siempre intentaba hacer esta confesión de fe antes de morir. Deuteronomio 6:5, Dios sigue el anuncio lo que venía del versículo anterior y habla sobre un mandamiento. Requiere una completa creencia en amor hacia Él como el único y solo Dios. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Debemos por esto notar la importancia que Dios pone en Deuteronomio 6 desde el 4 y el 5.
Él manda que estos versículos sean colocados dentro del corazón, enseñados a los niños todos los días, atados en la mano, en la frente, en los postes, en las puertas de las casas. Los judíos ortodoxos obedecen estos mandamientos literalmente. Ellos atan el tefilín o las filacterias en sus antebrazos, sobre todo en el izquierdo, y en sus frentes cuando oran, y colocan la mezuzá en sus puertas. Esto, el tefilín y la mezuzá, son pequeñas cajitas que se amarran al cuerpo, y la mezuzá tiene contenedores en forma de rollo o pergamino. Dentro de ambas clases de contenedor hay versículos de la Escritura que han sido escritos a manos por un hombre piadoso, quien ha observado ciertos ritos de purificación. Los versículos de la Escritura generalmente son los de Deuteronomio 6 del 4 al 9, Deuteronomio 11 del 18 al 21, Éxodo 13 del 8 al 10 y 13 del 14 al 16. Entonces, todo esto podemos observar desde la parte del Antiguo Testamento. Hay muchos otros versículos de la Escritura que afirman enfáticamente el monoteísmo. Los 10 mandamientos empiezan con: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Dios enfatizó este mandamiento porque Él es un Dios celoso. En Deuteronomio 32, el versículo 39, dijo que no hay ningún otro Dios con Él, que no hay otro como el Señor, y que no hay Dios fuera de Él. Segunda de Samuel 7:22, Primera de Crónicas 17:20. Nos enumera de que solamente Él es Dios, lo mismo que Salmo 86 y el versículo 10. Pero si llegamos al libro de Isaías, podríamos decir que Isaías es un manual de unicidad. Isaías 43:10 habla: antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. 44:6 dice: yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. 44:8, estoy hablando de todo esto, es de Isaías: no hay Dios sino yo, no hay fuerte, no conozco ninguno. 44:24, yo Jehová, que lo hago todo, que extiendo solo los cielos, que extiendo la tierra por mí mismo. 45:6 dice: no hay más que yo Jehová, y ninguno hay más que yo. Isaías 45:21-22 dice: no hay más Dios que yo, Dios justo y salvador, ningún otro fuera de mí. Mirad a mí, dice, salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Isaías 46:9, acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí. Isaías 46:9. Ahora, podríamos ir también siguiendo hacia adelante. 48:11 de Isaías dice: mi honra no la daré a otro, que también es muy similar a Isaías 42:8. Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, que moras entre los querubines, solo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra. Tú hiciste los cielos y la tierra. Isaías 37:16. Malaquías 2:10 dice: hay solamente un Dios, quien es el creador y padre de toda la humanidad. Entonces, total de que aún a futuro, en Zacarías 14:9, en el tiempo del reinado milenial, dice el Señor: en aquel día Jehová será rey sobre toda la tierra, Jehová será uno, y uno su nombre. Entonces podríamos decir que el Antiguo Testamento habla de Dios en términos de ser uno. Muchas veces la Biblia lo llama Dios el Santo, pero nunca hay verbos ni hay sustantivos que denoten pluralidad. Nunca habla de dos santos, nunca habla de tres santos, ni nunca habla de muchos santos. Una observación muy común de algunos trinitarios acerca de la doctrina del Antiguo Testamento, que enlaza tanto a la unicidad de Dios, es que solamente tenían la intención de enfatizar su unicidad en contraste a las deidades paganas, pero que Él todavía existía como una pluralidad. Sin embargo, si este razonamiento fuera cierto,
¿Por qué no lo hizo Dios claro? ¿Por qué no han entendido los judíos una teología de personas, sino que han insistido en el monoteísmo? Y no cualquier monoteísmo, monoteísmo absoluto. Miremoslos desde todos los puntos de vista. Si el Señor hubiera querido excluir cualquier creencia de una pluralidad en la deidad, ¿cómo podría hacerlo utilizando terminología ya existente? ¿Qué palabras fuertes podría usar para comunicar su mensaje a su pueblo? Nosotros nos damos cuenta que el Señor usó el lenguaje más fuerte que se hallaba disponible para describir una unicidad absoluta. Entonces, en todos estos versículos de las Escrituras, notamos el uso de las palabras, de las frases: ninguno, no hay más, ninguno hay más, nada hay semejante a mí, no hay más que yo, solo, por mí mismo, uno. Ciertamente, Dios no podría clarificar más que no existe absolutamente ninguna pluralidad en la deidad. El Antiguo Testamento nos afirma de forma contundente que es absolutamente uno en número. Pero hablemos del Nuevo Testamento, porque si hablamos del Antiguo, vamos también al Nuevo. El Nuevo Testamento afirma que hay un solo Dios, que si el Señor enseñó en Deuteronomio 6:4, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y enfáticamente lo llamó el primero de todos los mandamientos, porque lo apoyó en Marcos capítulo 12, versículo 29, que el Señor dijo que el primer mandamiento de todos es: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Ahora el Nuevo Testamento presupone la enseñanza del Antiguo Testamento de un solo Dios y repite explícitamente este mensaje varias veces, porque Dios es uno y Él justificará. Esto es Romanos capítulo 3, versículo 30. No hay más que un Dios. Esto es Primera de Corintios capítulo 8, versículo 4. Para nosotros, sin embargo, entendemos que hay un solo Dios, el Padre. Eso muestra Primera de Corintios capítulo 8, versículo 6. Gálatas 3:20 dice: pero Dios es uno. Efesios 4:6 dice: un Dios y Padre de todos. Primera de Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios. Y ese famoso texto de Santiago capítulo 2, versículo 19, donde dice: tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Es decir, que la Biblia le llama a Dios el Santo. En Primera de Juan capítulo 2, versículo 20, habla que hay un trono en el cielo y uno sentado en el trono. En todos los capítulos subsiguientes que vamos a ver aquí en esta materia, vamos a explorar el monoteísmo y en todas las facetas. Pero estos versículos de las Escrituras son suficientes para establecer que el Nuevo Testamento y que el Antiguo Testamento afirman que hay un solo Dios. Entonces, llegamos a algunas conclusiones. Conclusiones de hoy: que la Biblia enseña un monoteísmo estricto, que el pueblo de Dios siempre se ha identificado con el mensaje de un solo Dios. Ahora, Dios escogió a Abraham porque él estaba dispuesto a abandonar los dioses de su nación y de su padre y adorar al Dios único, según Génesis capítulo 12, del 1 al 8. Dios castigaba a Israel cada vez que ellos empezaban a adorar a otros dioses, y la adoración politeística fue una de las mayores vergüenzas y la causa de mayores sufrimientos del pueblo del Señor. Esto lo corrobora Hechos capítulo 7, versículo 43. Ahora, el Salvador vino al mundo mediante una nación que se llama Israel, mediante una religión que se llama el judaísmo, en la cual la gente se había zafado totalmente del politeísmo. Eran monoteístas de todo. Total de que aún hoy en día Dios todavía nos demanda una adoración monoteísta. Y los que estamos en la iglesia, los que somos hijos de Dios, los que somos herederos de la fe de Abraham,
es necesario que nosotros tengamos esa misma creencia. Como cristianos, nunca debemos cesar de exaltar, de declarar el mensaje que solamente hay un Dios verdadero y viviente.